Jerusalén, después regresó a Antioquía, que es la iglesia donde él asistía, y les decía yo, eso nos muestra un sentido de pertenencia, que aunque pueda reconocer a los apóstoles, puede rendirles cuenta como las autoridades de parte de Dios. Sin embargo, él regresó a Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Porque de ahí él salió, ahí lo encomendaron, allí era su congregación, por lo tanto él tenía que regresar a su congregación, a donde lo enviaron. Y entonces, él, ¿se acuerdan ustedes que cuando estuvo en Éfeso, dice la palabra, en el capítulo 18, quiero que vean tantito nada más como una forma de introducción, ahí en el capítulo 18 atrásito, el versículo 20, cuando Pablo ya se iba para el puerto, ¿cómo se llama el puerto? El caso es que ya se iba para Jerusalén, llegó a un puerto, recuerden que de ahí se subió a Jerusalén y después se fue para Antioquía. Bueno, antes de que saliera para allá, dice que los hermanos de Éfeso le rogaban. Fíjense, dice ahí en el versículo 20, Hechos, capítulo 19, 18, 20, perdón, 18, 20. Hechos 18, 20. Ahorita lo vemos, Hechos 19, pero quiero que vean de una manera introductoria para que ustedes puedan entender qué es lo que vamos a ver. Les digo que cuando Pablo estuvo en Éfeso, les enseñaba la palabra y dice que le rogaron, dice el versículo 20, que los que estaban en Éfeso, dice, desde el 19 para que lo entiendan, 19 y 20, dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con ellos, los cuales le rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo. Pablo, cuando estaba en Éfeso, le enseñó a los de la sinagoga, y una vez que les enseñó, dice que le rogaban que se quedasen. Pero él había hecho un voto, como se acercaba la fiesta en Jerusalén, él subió a cumplir el voto. Por eso dice que se despidió de ellos y dijo que era necesario en todo caso que él guardara en Jerusalén la fiesta que viene. Pero dice el versículo 21, dice, pero otra vez volveré a vosotros si Dios me lo permite. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase? Otra vez, o sea, ok, no me quedo con ustedes porque Dios no me ha dado esa instrucción. Y aquí es donde la humildad, quisiera hablar un poquito de la humildad. Qué importante es la humildad. La humildad no se basa en andar cabizbajo o de una manera, vestir de una manera sencilla, aunque podría abarcar, pero no. Porque Jesucristo era humilde por excelencia y la ropa que él usaba era una ropa que el día que falleció, el día que estaba en la cruz, se estaban peleando por su ropa. Entonces, la ropa era buena. Pero a lo que voy, la humildad es el sometimiento a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 6, quiero que vean ustedes, dice, porque Él da mayor gracia. Escuchen bien esto. Porque Él da mayor gracia. Por esto dice, a ver, quiero que vean, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es humildad? Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es humildad? Porque podríamos decir humildad es un agachón que se somete a todo, que hace lo que alguien le dice, y eso podríamos considerar que es humilde. Pero no, la humildad es la obediencia. ¿Recuerden eso? La humildad es la obediencia a todo mandamiento de Dios. Es el sometimiento voluntario que hacemos al aprender cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, Pablo, él aprendió a ser humilde. Él
aprendió humildad. Tan es así que cuando Dios le dijo, tienes que irte a Jerusalén, aunque los hermanos le rogaban que se quedase, él se fue a Jerusalén. ¿Eso qué cosa es? Chequen, no estaba haciendo la voluntad de los hermanos, porque a veces decimos, hoy bien es humilde, es muy humilde porque hace la voluntad de los hermanos. No. Escuchen bien esto, una persona es humilde porque hace la voluntad de Dios. Y cuando hay una persona humilde dice que da gracia, pero él da mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. Y el versículo 7, escuchen bien, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Saben ustedes que muchas veces aún hermanos pueden ser usados por el enemigo? Sí. Imagínense que Jesús, cuando Pedro acababa de recibir una revelación, a donde dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Mateo 16, ahí lo encuentra usted eso. Y que inmediatamente después dice, es necesario que yo vaya y entregue mi vida, como está escrito, ¿no? No te acontezca tal cosa, dice que lo apartó Pedro, llamó a Jesús aparte y le dijo, no te acontezca tal cosa, mi vida doy por ti. ¿Saben qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Quiero que vean eso porque a veces el obstáculo para obedecer a Dios puede ser una persona, puede ser incluso puede ser incluso una autoridad. Una autoridad de Dios se puede dejar usar por el diablo. Sí. Sí. Entonces, por eso dice aquí, al versículo 7, someteos pues a Dios y resistid. A ver, Pablo se sometió a Dios, ¿sí o no? Le rogaban, escuchen, le rogaban, quédate Pablo, quédate a enseñarnos más. Y él entendió, no, eso no es la voluntad de Dios, y aunque me rueguen los hermanos, yo voy a obedecer a Dios. Ahora sí, regresamos a Hechos. Quiero que vean para qué este tercer viaje de Pablo, para qué regresaba a toda esa región. Recuerden, estaba en Antioquía y regresó. Hechos 18, 23, por favor. Estuvo en Antioquía, dice, por algún tiempo. ¿Estamos ahí? Hechos 18, 23. Ahorita vamos a ver el 19, pero quiero que vean 18, 23. Dice, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los. Quiero que recuerden todo esto. Estaba en Antioquía, pero él dijo, si Dios me permite, volveré a Éfeso. Los hermanos que le rogaban que se quedase. Entonces, cuando estaba ahí, Dios le habló y va otra vez a la región de Galacia, de Frigia. Ahí lo dice, fue a la región de Galacia, a la parte norte de Asia, y después viene a Éfeso, que Éfeso es un puerto. Recuerden, ustedes que ya vieron el mapa, todo, porque les envié el mensaje en el grupo de que estudiaran Hechos, ¿verdad que sí? ¿Les encargué o no? Sí, va, los que están en el grupo, si recibieron el mensaje o no. Bueno, ¿sí estudiaron? Ok, entonces llegó a Éfeso. Ahora sí vamos a ver Hechos 19, Hechos 19:1. Aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, o sea, Galacia, Frigia, todas esas regiones del norte de Asia, vino a ¿dónde? A Éfeso. Por eso toda la introducción que les hice, para que pudiéramos entender por qué ahora está en Éfeso. E inicia su tercer viaje, y en Éfeso es la segunda ciudad donde más tiempo pasó Pablo, después de Antioquía. Antioquía fue donde él
él se hizo miembro de la iglesia, él creció en Cristo y ahí estaba perseverando cuando Dios lo llamó al ministerio. Pero en el libro la iglesia de Éfeso estuvo por 3 años. 3 años estuvo en Éfeso. O sea, fue una iglesia que invirtió tiempo. Y dice que hallando a ciertos discípulos, recuerde esto. ¿Qué cosa encontró? Discípulos. Discípulos. Hoy nuestro tema, ustedes lo van a ver ahí, dice, es importante el Espíritu Santo. Es tan importante el Espíritu Santo, hermanos, que imagínense el libro de Hechos. Hubo un momento a donde los teólogos le pusieron como título el libro del Espíritu Santo, porque casi todo el libro de Hechos se habla del Espíritu Santo. Pero después dijeron, no, son obras, son hechos del Espíritu Santo, pero a través de los apóstoles. Por eso le pusieron el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, cuando pongo ahí, ¿por qué es importante el Espíritu Santo? Porque, hermano, puede haber discípulos de Cristo sin el Espíritu Santo. Escuchen bien esto. Puede haber discípulos sin el Espíritu Santo. De hecho, que hay iglesias, escuchen bien esto, hay iglesias que no toman en cuenta el Espíritu Santo. Yo les digo, hermanos, Jesucristo estuvo 33 años y medio en la tierra, pero el Espíritu Santo lleva más de 2000 años en la tierra y ha sido la persona más ignorada. El Espíritu Santo ha sido la persona más ignorada. ¿Cuándo habla usted con él? Se supone que todos los días. Incluso les recomendaba yo por ahí, hay un libro que no suelo recomendar libros, pero me ayudó mucho a desarrollar comunión con el Espíritu Santo. Les decía yo, un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Ben King lo escribe y habla de que al levantarse inmediatamente lo que hacía este hombre era darle los buenos días al Espíritu Santo, darle gracias porque lo cuidó. Entonces yo aprendí eso, hablar con el Espíritu Santo todos los días, porque a veces hablamos con el Padre, hablamos con Jesús, pero no hablamos con el Espíritu Santo. Y aunque los tres son uno, pero es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo vive en nosotros, está con nosotros. Entonces, por eso es importante que veamos aquí, hermano, dice en el versículo 1, y hallando a ciertos discípulos, ahorita nos vamos a dar cuenta que eran 12 por lo menos, les dijo, y aquí viene la primera pregunta. Esta pregunta que Pablo hace es sumamente importante. Nosotros le preguntamos a la gente, ¿de qué religión eres? ¿Lees la Biblia? No sé, pero por ejemplo, llegan a tu casa y no te van a decir, ¿tienes el Espíritu Santo? No, ellos te dicen, hay que leer la Biblia. Y está bien. Pero hermano, aquí Pablo no dice, ¿lees la Biblia? ¿Te congregas? ¿Predicas el Evangelio? No. La pregunta que Pablo le hace a estos discípulos, ¿saben por qué? Creo que sí habían creído en Jesucristo y eran parte de la iglesia. Como les digo, hoy hay iglesias completas que no creen en el Espíritu Santo. Imagínense, iglesias completas no creen. Ahora, nosotros decimos que creemos en el Espíritu Santo, no hablamos con Él y no vemos manifestaciones del Espíritu Santo. Si yo les preguntara hoy a cada uno de ustedes, les dijera yo, a ver, ¿qué te habló el Espíritu Santo? ¿Qué te dijo? A lo mejor yo, Espíritu Santo, ¿qué me tenía que hablar? Ya. Quiero que vean, porque aquí dice, recibiste, la pregunta es, ¿recibiste el Espíritu Santo? Esta es la pregunta que Pablo le hizo a los discípulos. Por eso pongo ahí en el título, es importante el Espíritu Santo. Imagínense, para nosotros debe ser importante. No es será, no será.
El Espíritu Santo es lo más importante, lo más valioso que tenemos. Por eso dice ahí, es importante el Espíritu, es una afirmación, no estamos preguntando. Es importante el Espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando ve a los discípulos, lo primero que le pregunta, les digo, no es te congregas, cantas, lees Biblia, oras, te congregas. No, eso no le preguntó. Le preguntó, a ver, ¿recibiste el Espíritu Santo? Porque es la vida de Dios, hermanos. Es Dios en nosotros. Eso es lo más importante. ¿Quién nos va a cambiar? Dios, por medio de su Espíritu Santo. No somos obra de ningún hombre. Por eso yo siempre les digo, no se idolatrice conmigo. Usted fue llamado por Dios y es obra de Dios, porque dice en el libro de Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Entonces, ¿obra de quién somos? De Dios. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esto, por favor, porque Pablo le pregunta a la iglesia de Éfeso, recibiste, a los discípulos, no a la iglesia, pero a los discípulos, recibiste el Espíritu Santo ¿cuándo? Cuando creíste. Ahora, si le preguntan cuando creíste, ¿habían creído en Jesús, sí o no? Está diciendo cuando creíste, ¿no? Vimos que creían en el otro, sí habían creído. ¿Y cuántas personas creen en Jesús y no creen en el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, por eso le ponemos ahí, es sumamente importante. Es sumamente importante el Espíritu Santo, hermano. Porque imagínense todo lo que podemos hacer sin Él. No hay nada, no dice la palabra, dice Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es Dios trabajando, por eso yo ya no me afano, no me angustio. El que está, el que no, yo lo invito y las puertas están abiertas, pero a nadie forzo, porque somos obra de Dios. Es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros. El que quiere avanzar, avanza, y yo no tengo ningún problema porque es obra de Dios. Ahora yo quiero que vean, ¿por qué Pablo se preocupa de esto? ¿Sabían ustedes que tenía un enemigo Pablo? Y por eso se preocupaba por la iglesia. Dice que regresó a ver si regresan en Hechos 18, 23, por favor. ¿Para qué regresaba Pablo a la iglesia? ¿Para qué regresaba Pablo a las iglesias? ¿Para qué? ¿Qué quiere decir confirmar? No, confirmar no es ponerle un ropón y ahí echarles agua. No, eso no es confirmación. Para afirmarlos en su fe, que estuvieran bien. Si hay algo que corregir, lo tenían que corregir. Por eso la palabra confirmar quiere decir afirmar en la fe. A eso volvía Jesús. Ahora, ¿por qué volvía? Porque había los enemigos que llamaban judaizantes. Es tremendo, pero dentro de la iglesia cristiana, hermano, hay iglesias judaizantes. Hay símbolos judaizantes. Ustedes van a iglesias cristianas y tienen la menorá. Hay unos que tienen hasta el arca del pacto. Hay otros que tienen la estrella de David. ¿Qué es todo eso? Judaizar. Porque todo eso es el judaísmo. Ahora, ¿quiénes eran los enemigos de Pablo para la iglesia? Los judíos. Se imagina que en el segundo viaje que vimos fue a Tesalónica y de Tesalónica lo seguían. Y lo seguían de tal manera que se fue hasta Grecia y a Grecia lo siguieron. Era terrible. Ahora, usted dirá, ¿pero y qué con que vengan? No, hermano, de verdad, yo sí me preocupa a veces que la iglesia esté bien sabida de quiénes somos en Cristo. Decía un pastor, platicando con un pastor,
Hablamos mi esposa y ellos, y hablábamos, decíamos, ¿por qué no nos invitamos a predicar recíprocamente a las iglesias? Te invito a predicar a mi iglesia y tú me invitas a predicar a la iglesia donde estás, ¿no? Y le decíamos, no, pues sí. Dice, sí, porque tú estás seguro que nadie se va a ir, pero si tú vas, me vas a llevar mi congregación. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué, hombre? Primero, yo no los voy a invitar. Y segundo, tengo que estar conscientes de lo que estamos impartiendo a cada uno de ustedes. En el libro de Gálatas, capítulo 3, Gálatas, recuerden que Pablo estaba para confirmar a la iglesia y fue a Galacia, ¿sí se acuerdan? A Frigia, Galacia, la parte norte, antes de llegar a Éfeso. ¿Por qué fue a Galacia? Miren lo que dice Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Sabe que esa palabra fascinar en otras versiones dice ¿quién os hechizó? O en otra palabra, en otra versión más moderna dice ¿quién los envolvió? ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente. Yo no hablo de nadie más, yo no les digo crean en mí, yo les hablo de Jesucristo. Pablo decía, yo les enseñé a Jesucristo claramente, que Él es el Salvador. Y luego dice aquí, fue presentado entre vosotros claramente, entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, y quiero que vean ustedes. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe? ¿O por oír por la fe? Por la fe. No hagan usted méritos, créanle a Dios. El Espíritu Santo es para nosotros. Cuando Pablo le preguntaba a estos discípulos, a ver, ¿recibiste el Espíritu Santo? Hay muchos que nos enseñan, tienes que hacer méritos. De hecho, que mi primer pastor, a mí me enseñaba eso. Tienes que ayunar 40 días, tienes que orar todos los días, pasarte cuando menos 3 días para que te bauticen con el Espíritu Santo. Y como yo lo quería, hermanos, porque no sé si ustedes quieran al Espíritu Santo. No es que he creado aquí. ¿Ustedes no quieren al Espíritu Santo? Sí. Bueno, yo lo anhelaba ser lleno y bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Le decía, hay que ayunar 3 días. ¿Y saben qué? Ayunábamos. Hay que orar. Y orábamos. No vamos a tener una vigilia de oración. ¿Saben qué era vigilia de oración? Toda la noche del viernes estar orando. Toda la noche. Orar y cantar. Toda la noche. Y yo lo quería, porque yo quería ser lleno del Espíritu Santo, hablar en lengua. Entonces, aquí la pregunta es, ¿recibiste del Espíritu Santo? Recuerden que Pablo le está preguntando a los de Éfeso, a los discípulos, dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Sí. Y a lo mejor estaban haciendo obras creyendo que hacían obras. Pero aquí Pablo les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver cómo se recibe. Por fe. Por fe, ¿verdad? Pero aquí dice, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Hermanos, no haga obras de la carne, créanle a Dios. Pero creerle significa dar pasos. Porque a veces dicen, no, yo sí tengo fe a Dios. Yo no oro, yo no alabo a Dios, yo no leo la Biblia, no me congrego. No le está creyendo a Dios en nada. Es por fe. Y es creerle a Dios, es actuar. Acuérdense, fe, la palabra fe es pistis. Y creer es pisteo. Les decía yo, pistis es sustantivo, pisteos es verbo. Y cuando hablamos de pistis es conocimiento. La palabra que conocemos, que oímos, eso es fe. Pero creer es luego cuando ya oí, ahora entendí y lo pongo por obra. Eso es pisteo.
Entonces, hermanos, aunque pareciera lo mismo, no, hay que oír y hay que tener fe y creer. Dice aquí también, sois que habéis comenzado por el Espíritu y ahora vas a acabar en la carne. No hagamos obras para merecer el Espíritu Santo. Quiero que vean en el libro de Efesios capítulo 1, años más tarde, Pablo escribe esta carta, Efesios 1:13. Años más tarde, Pablo escribe esta carta, ya estando preso, siendo preso, yendo rumbo hacia Roma, escribe esta carta y le habla a los de Éfeso. Yo creo que ya entendieron, porque cuando estuvo ahí les explicó. Dice en Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesús, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Escuche bien esto y recuerde, por favor, porque a veces caemos en los extremos. Una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando creímos, ¿qué pasó? Fuimos sellados, recibimos el Espíritu Santo. Nadie, si usted creyó en Jesucristo, nadie te puede cuestionar si no tienes el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo, eso no te lo da ningún hombre. Mentira de eso que hay los predicadores que vienen y dicen: esta noche puedes recibir el Espíritu. No, usted lo recibe porque cree en Jesús, no porque alguien le diga que lo va a recibir. Sí, amén. ¿Sí me entienden? ¿Ok? Entonces, por favor, recibir, porque la pregunta que el apóstol Pablo le hizo a esos discípulos es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos, su respuesta es: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Vean, regresen a Hechos 19. Ni siquiera sabemos. Hechos 19, quiero que lo vean, hermano. Dice: y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay. Y otros que han oído dicen: yo no quiero eso. Hasta se burlan. Dicen: no, pero es que hablan en lenguas. Decía un hermano que le enseñábamos, ya partió con el Señor, pero le enseñábamos, decía: usted es el que saca la bazuca. Y le digo: ¿qué es eso? Sí, dice que cuando hablan, dice: saca la bazuca. Y se burlan de que hablan en lenguas. Ahora, eso no es nuevo. Cuando usted va al libro de Hechos capítulo 2, usted va a encontrar que la iglesia estaba hablando en lenguas. Fueron bautizados por el Espíritu Santo, estaban hablando en lengua. ¿Y qué creen? Dice que había unos que estaban admirados por lo que Dios estaba haciendo, pero había otros que se estaban burlando y estaban diciendo: estos están ebrios, o sea, están borrachos. A los mexicanos, como decimos, están pedos. ¿Sí? Entonces, bueno, imagínense, se burlaban. Entonces, si se burlan, y usted porque habla en lengua, hermano, se burle. Pero el Espíritu Santo primero lo recibí. Somos sellados. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. A Pedro, en el día de Pentecostés, le pregunta los hombres, le dicen: ¿qué debemos de hacer nosotros? Crean en el Señor, que dice: arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo y recibiréis, Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 39 dice: porque para vosotros, ¿para quién? Los que estaban ahí presentes, para vosotros es la promesa. Y luego dice: para vuestros hijos, para los que están lejos. Nosotros estamos lejos de Jerusalén, ¿sí o no? Pero termina diciendo el versículo: y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si te llamó Dios, si creíste en Jesús, recibiste el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya recibiste, porque hay quienes lo resisten. Imagínense,
Quiero que vea esto. Los que recibieron el discipulado lo saben. Pero mire, en el Hechos 7:51 hay quienes lo resisten. ¿Qué es resistir? Hay iglesias que aunque tienen doctrinalmente, saben del Espíritu Santo, no permiten que se manifieste. ¿Sabes qué decía el apóstol? Mire, vamos a ver. Hechos 7:51, por favor. Quiero que lo vean. Porque aquí está hablando de la manifestación, no solamente de doctrina, de la manifestación del trono del Espíritu Santo. Y dice aquí, Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Vosotros qué cosa dice? Resistís. ¿Saben que hay iglesias, congregaciones a donde están resistiendo? No, eso de las manifestaciones ya fue. Es más, yo escuchaba a un predicador y decía, el libro de Hechos fue algo transitorio, lo que pasó ya pasó, eso no tiene nada que ver con la iglesia de hoy. No, hermanos, ahí está, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, el Espíritu Santo se sigue manifestando de la misma manera, pero hay que creerle a Dios. ¿Qué cosa hacen algunos? Resisten al Espíritu Santo. Sí lo recibieron, porque todo el que cree en Jesús, ¿qué hace? Lo perdona de sus pecados, la sangre de Jesús lo limpia de todo pecado, y en ese momento, dice el apóstol Pablo a Efesios 1:13, fuiste sellado con el Espíritu. ¿Ok? O sea, todo el que recibió a Cristo, el que creyó en el sacrificio de Jesús, le perdonó sus pecados, le dio de su Espíritu la vida nueva, la naturaleza. Ahí nacemos de nuevo. Ahí se nos ha dado la vida de Dios en nosotros. Ahora, de eso depende, de ahí depende que nosotros lo cuidemos, nos llenemos. Miren, quiero que vaya a Efesios capítulo 4, versículo 30. Una vez que ya tienes el Espíritu Santo, por favor, quiero que entienda esto. No puede usted agarrar y vivir con la vieja naturaleza, vivir como el mundo vive, vivir como antes vivíamos. No puede uno, porque mire lo que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados cuando creímos. Pero no lo contristes. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Ustedes vean, y está hablando de la vieja naturaleza en el contexto. O sea, todo aquel que ya creyó en Jesús y sigue practicando las obras del viejo hombre, de la vieja naturaleza, las obras de la carne, las obras del mundo, lo que está haciendo es contristar al Espíritu Santo. Por eso yo siempre le digo, hermano, yo no tengo ningún problema. Decía yo un hermano en Chacabán: ¿quieres pecar? Peca sabroso. Total, tú eres el que va a pagar las consecuencias. Yo te digo que no es correcto, yo te digo lo que dice la palabra, pero no te voy a hablar mal, no te voy a quitar el saludo, no te voy a privar que no vengas a la reunión. Esa es tu vida. Cada uno es responsable de su acción. Yo como pastor voy a dar cuenta si no prediqué, si no enseñé lo correcto, pero yo no voy a dar cuenta de sus obras, de ustedes. Cada uno. Así dice en 2 Corintios 5:10, de manera que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta cada uno de nuestras obras, sean buenas. Así que yo que me tengo que preocuparme de ahí de que, ay, pobrecito, no, cada uno, ¿no? Mi preocupación es todos los días. A veces digo, hay días que no puedo, de verdad. Porque digo, tengo que preparar el mensaje, tengo que dar la palabra, como Pablo decía: si Dios me permite, volveré. Yo así le digo: Señor, tengo el anhelo, el deseo de darles el alimento espiritual. Si no quieren, ya esa es otra cosa. Cada quien dará cuenta de ello. Pero dice la Biblia muy claramente: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados, porque el Espíritu Santo es la única garantía que tenemos. Si Cristo viene, hermano, no se va a llevar el que diga: es que yo soy cristiano. No. Va a llevar el que tiene, es para el día de la
Redención. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para el día de la redención. Estamos sellados para el día de la ¿Estamos? redención. Lo que Jesús viene a recoger, lo que Jesús viene cuando venga en las nubes a levantar, hermano, no va a levantar el que diga, pues yo asisto a la iglesia de Pedro, ¿no? Si tienes Espíritu Santo, el Espíritu Santo te transforma y vamos. Y si no, no. Y si no tienes el Espíritu Santo, aunque digas, no, pero me llevaba yo a cuartitos con el pastor. Yo estaba constantemente con el pastor, no importa. Porque lo que nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojo es el Espíritu Santo. Esa es la fuerza, ese es el poder de Dios. Ese nos transforma si nosotros queremos, y ese nos va a transformar cuando Cristo venga, el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice aquí, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ok, regresamos un poco a ver. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, yo no quiero condenarte, yo no quiero espantarte, nada de eso, porque mira, si usted tiene el Espíritu Santo, dice aquí, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 15 al 17. ¿Sí? Entonces, hermano, nadie te puede condenar. Tú tienes testimonio, cada uno tiene testimonio si es hijo de Dios. Ahora, dice por ahí la palabra, dice también, si tu corazón te reprende, ¿qué dice? ¿No se lo sabe? Si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Sí, porque el corazón es engañoso. El corazón puede decir, no, yo sí soy hijo de Dios. A ver, el Espíritu Santo es lo que, en la naturaleza, es lo que nos hace saber de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, yo les pido que tomen muy en cuenta esto, porque la pregunta que Pablo le hace a los discípulos es, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y esa pregunta la tenemos que contestar. ¿Qué diríamos nosotros? Sí. ¿Sí, va? Sí. ¿O no? Sí. A ver, ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? A ver, quiero ver, hermanos, a ver, porque tengo que trabajar, si no han recibido el Espíritu Santo, yo tengo que Empieza trabajar. otra vez. Sí. Ok, ya lo tenemos. Ahora bien, con eso quedo contento porque digo, Nos vamos ya, todos. ya me da una ventaja. ¿No? Ok, pues ya recibimos el Espíritu Santo. Esa fue la pregunta que hizo Pablo. Regresemos a Hechos, por favor, 8:19. Cuando ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, entonces les dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Yo quiero que recuerden esta palabra. ¿En qué fuisteis bautizados? Esos estaban igual que Apolos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando a Apolos le preguntan que si conocía el Espíritu Santo, le dijo, no, yo solamente conozco el bautismo de Juan. Pero Juan en Mateo 3:11, hermanos, dijo muy claramente, Juan el Bautista dijo muy claramente, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿verdad? Era para que se arrepintieran y se acercaran a Dios. Pero dice, detrás de mí viene alguien que no soy digno de desatar las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista, si fueran discípulos de Juan el Bautista, él aceleraba de que Jesús iba a venir, iba a bautizar con Espíritu Santo. Con Espíritu Santo. No está hablando aquí, ahí no está hablando, escuchen bien esto. Pablo no preguntó, primero preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Pero ahora no está hablando de recibir el Espíritu Santo, está hablando del bautizo del Espíritu Santo.
En la Biblia encontramos cuando menos 6 bautizos. El bautizo en agua, el bautizo en fuego, el bautizo en Espíritu Santo, el bautizo en Cristo, el bautizo en el cuerpo de Cristo, el bautizo en su muerte. Cuando menos 6 bautizos yo he encontrado, algunos usted ha encontrado más. Puede ser. Dios, si le place revelarle a alguien algo, lo hace. No importa que usted diga, no, pero no soy un erudito. No, eso no importa. El que revela es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces, 6 he encontrado yo. Si usted un día me dice, pastor, no encontré otro más. ¿Vale? Pero Pablo dice, ¿en qué fuiste bautizado? Entonces, si no conoces al Espíritu Santo, ¿en qué fuiste bautizado? Y esto me llama la atención, porque ellos dicen en el bautizo de. Entonces aquí está implícito algo. Si ya recibimos el Espíritu Santo, ¿cuál debe ser el siguiente paso? En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, una cosa es recibir el Espíritu Santo, otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo, y otra cosa es ser bautizados del Espíritu Santo. A ver, escuchen en esto, porque me llama, voy a tomar esa botella, no sé de quién sea. ¿Es ustedes, no? La dejaron hace 20 días, pero bueno. Esta botella tiene agua, ¿verdad? Vamos a decir que el agua es el Espíritu Santo. ¿Tiene agua o no tiene? Pero otra cosa es que yo vaya a la llave o al grifo, como lo conozca usted, que vaya y que lo llene, y puede estar llenecita. Pero cuando se llena y se vuelca el agua hacia afuera, entonces es bautizada. O puedo llevarla en un cesto más grande de agua y sumergirla, y entonces es bautizada la botella. A ver, aquí Pablo pregunta: ¿en qué estáis bautizados? Entonces, Dios dice, en el bautismo de Juan. Pero es que Juan solamente bautizó para arrepentimiento. Los discípulos del Señor fuimos llamados a ser bautizados en el Espíritu. No dijo Juan el Bautista, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí o no? A ver, vean los Mateo 3:11, ahí véanlo. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y por eso aquí Pablo pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ahí no está hablando si ya recibiste, primero le pregunto: ¿recibiste el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabemos. Entonces, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan, nada más. Bueno, ahora hay que bautizarse en el Espíritu Santo. Pero no me puedo bautizar del Espíritu Santo si no soy lleno del Espíritu Santo. Y eso entra en la responsabilidad de ustedes. ¿Cómo se llenaría del Espíritu Santo? A ver, ¿cómo nos llenaríamos del Espíritu Santo? Comunión con Dios, oración, alabanza, congregarnos, oír la palabra, orar, ayunar, todos los ejercicios espirituales, aquellos que hacen gym, hacen una serie de ejercicios y los hace estar fuertes, musculosos. Bueno, en Cristo Jesús todo hijo de Dios tiene ejercicios espirituales para mantenerse firme, fuerte. Orar, ayunar, alabar, congregarse, oír la palabra. Todo eso es como si estuvieras haciendo ejercicios en el gym. Y te hace estar fuerte. Y te va llenando del Espíritu Santo. Pero hermano, si no oras, si no lees la Biblia, si no te congregas, si no alabas a Dios, ¿tú crees que te vas a llenar del Espíritu Santo? No, me decía una vez mi pastor, dice, aquí.
Me decía una vez mi pastor, tomó un recipiente así y me dice, ¿tú crees que en aquel momento era un vaso? ¿Tú crees que este vaso se va a llenar aquí? Dice, aquí lo pongo. ¿Tú crees que se va a llenar ese vaso ahí? Digo, no, pues hay que llevarlo a la llave. Así el cristiano. Si está en su casa no se va a llenar. Tiene que congregarse. Tiene que sumergirse en el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y ahorita vamos a ver que Dios nos bautizó en su cuerpo. Jesucristo nos bautizó en su cuerpo. Si queremos ser bautizados, a ver, no voy a brincar un poquito, pero déjenme ver. Ya puse todo, pero bueno, es no, mejor se nos doy más adelante, porque si no ya me perturbó esto. Ok, entonces, primero, recibimos el Espíritu Santo después del bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados. Esto estaba profetizado desde el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, 29 y 30. Mire lo que dice así. Y después de esos días me renovaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre vuestros siervos y sobre vuestras siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Bueno, ahí estaban profetizados del Antiguo Testamento que el Espíritu Santo iba a venir. Eso se cumplió. Por eso cuando Pedro, en el libro de Hechos, dice, esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces eso estaba profetizado y se cumplió desde el día de Pentecostés y se sigue manifestando hasta el día de hoy. Dios lo ha cambiado. Pero yo quiero que entendamos esto. Bautizarnos con el Espíritu Santo es nuestra siguiente meta. Si ya todos tenemos al Espíritu Santo, que yo vi que levantaron los manos, ahora nuestra siguiente meta es bautizarnos en el Espíritu Santo. Y por eso el ejemplo que les decía yo, escuchen bien esto, no se va a llenar si no voy al grito o a la llave. No se va a llenar. O sea, escuchen bien esto, usted no se va a llenar del Espíritu Santo si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no ayuna, si usted no alaba a Dios, si usted no se congrega. Usted no se va a llenar del Espíritu Santo. La carne va a estar siempre. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El bautismo es el segundo punto. Entonces, ¿en qué fuimos bautizados? ¿Solamente en agua? O ya, a ver, los que estamos aquí, ¿cuántos han sido bautizados del Espíritu Santo? Bautismo en el Espíritu Santo es como señales hablar en ellos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Así. Vamos a checar esto. A ver. Capítulo 19, versículo 5. Quiero que vean ustedes. 19, 5, Hechos 19, 5. Quiero que lo vean para que entendamos qué es el bautismo del Espíritu Santo. Miren. 19, 5. Ahí mismo 19, 5. Quiero que lo vean, porque Pablo les aclara y les dice, ¿saben qué? Ustedes nada más recibieron el bautismo de Juan, es para arrepentimiento ese bautismo, pero miren lo que dice el 19:5, quiero que vean. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban ¿qué? Y profetizaban. ¿Se dan cuenta? No solamente estaban llenos, sino que ahora estaban bautizados. Hablaban en otras Lenguas. y cuando hablan en otras lenguas pueden empezar a profetizar.
Iglesia, estamos niños todavía. Necesitamos ser llenos de verdad. Yo no sé por qué ore, a veces estamos orando para que Dios nos sane, para que Dios nos provea, para que Dios nos bendiga, para que prospere el negocio y todo eso. Estamos orando por eso. Pero ¿sabe una cosa? Yo en estos últimos tiempos lo único que le pido a Dios es: dame revelación, dame sabiduría, dame conocimiento, úngeme con tu Espíritu Santo. Esa vida abundante que vienes a impartir, dámela, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, úngeme. Yo quiero eso. Esas 7 cosas estoy pidiendo, si es posible, todos los días. Y también lo pido por ustedes, pero si no lo quieren, yo pido a Dios por ustedes que les dé eso. Pero a lo mejor ustedes, no, yo no quiero eso, yo quiero una casa. Está bien, pidan. Pero lo primero, a ver, Pablo nos llegó y le preguntó: ¿qué tal? ¿Cómo Dios te ha prosperado esto? Ustedes dicen ser discípulos de Dios. ¿Cuántas casas tienen? ¿Cómo han prosperado? Lo primero que les dijo: a ver, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y su segunda pregunta es: ¿en qué bautizo fuiste bautizado? Esas son las 2 preguntas que plantea Pablo. ¿Sí o no? Y aquí me llama la atención porque dice que Pablo les impuso las manos, ¿sí o no? A ver, vean. Sí. En el versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, y hablaban en lenguas y profetizaban. ya ni me atrevo porque no sé cuántos quieren. Les he dicho a veces: pasen, vamos a orar. Y no pasa. Entonces yo les dijera: pasen, les voy a imponer las manos para que reciban, para que sean llenos, bautizados del Espíritu. No sé si pasa. No sé, ¿verdad? Me meten dudas a veces. Si quieren o no. Porque yo les he dicho: vamos a orar, hermano, pase al frente y vamos. Nadie pasa. Todos me dicen que yo soy su pastor, pero cuando les doy algunas instrucciones, como que hablen lojito, que Dios me oye. Entonces, no sé. Por eso, para hacer que pasen y que les impongan las manos, no sé si pasan. Pero bueno, vamos a ver. La imposición de manos es algo, decía una persona: es que eso no es doctrina, eso nada más está en el libro de Hechos y no es doctrina. Pues miren, en el libro de Hebreos, el fundamento cristiano de una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es imposición de manos. Hebreos capítulo 6, versículo 2. Vean, está hablando de las doctrinas, y eso usted se lo sabe porque ha tomado el discipulado. Hebreos 6, 2 dice: de la doctrina, y está aclara, de la doctrina de los bautizos o bautismos, de la imposición de. ¿Es doctrina la imposición de manos, sí o no? Que alguien decía: no, es que no es doctrina la imposición de manos. Pues ahí yo veo que sí. Hay cuando menos ahí 6 doctrinas básicas. En el libro de Hebreos 6, 1 y 2 hay 6 doctrinas básicas del cristianismo. Si usted quiere saber en qué creemos, ahí está. Las 6 doctrinas del cristianismo. La primera, a ver qué se la sabe rápidamente. La número 1. De Cristo. ¿Cuál? La de Cristo. Doctrina de Cristo. No. A ver, vean el versículo 1. Ya casi del versículo 1. La doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento de las obras muertas. La doctrina de los bautismos. Y está en plural, no es bautizo, es bautismos. ¿Está en plural, sí o no? De la imposición de manos, del juicio venidero, juicio eterno, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí están. Esas son doctrinas cristianas. Los testigos de Jehová no creen en eso. Por ejemplo, no van a orar y le van a imponer las manos o eso. No creen ellos eso. Sin embargo, aquí están nosotros. Bueno, esto lo saco porque digo, ahí habla de la imposición de manos. Cuando Pablo impuso las manos, no
es algo que estoy inventando. Cuando Pablo impuso las manos, ¿qué dice? Hablar en lenguas y profetizar. Yo quiero, pero escuchen bien esto, usted tiene que reconocer una autoridad. Estos 12 discípulos reconocieron a Pablo con autoridad y se dejaron imponer las manos. Pues yo les digo, no sé cuántos de ustedes dejarían que les impongan, y está bien porque yo les he dicho, no dejen que les impongan mano con ligereza. No cualquiera puede venir a imponerles mano. Es más, yo por eso a veces evito invitar a otros predicadores. Cuando yo invite a alguien, lo voy a invitar porque yo sé que de alguna manera, no, nadie vive al 100, pero tenemos testimonio de su vida. Entonces, yo sí les invito a que ustedes de alguna manera reconozcan la autoridad para que puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aquí Pablo impone mano y dice que reciben el Espíritu Santo, profetizan. Bueno, ahora quiero que vean de la imposición de mano qué podemos hacer. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, ya vamos a ir terminando esto, porque si no, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13 en adelante. Quiero que vean esto. 1 Timoteo 4, 4:13. Quiero que lo vean. 1 Timoteo 4:13. 13. Pablo le habla a Timoteo, le escribe esto a Timoteo y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en La lectura. un consejo que les doy para que 4:13. nosotros nos llenemos de Dios. Dice: en la exhortación, en la enseñanza, y dice: no descuides. ¿Qué es eso? A veces nosotros agarramos, sí hay reunión, pero tal partido de fútbol y la selección mexicana, mejor no voy hoy. Así por decirlo, ¿no? O luego, híjoles, tenemos Una fiesta. el Chocamán dice, es que me llamó la atención una vez, un día, dice: hermano, no fuimos porque, ¿qué creen? Es que ahí en la colonia estaban con el baile de los santiaguitos, y entonces como a mis hijos les gusta el baile de los santiaguitos, nos fuimos al baile de los santiaguitos. Fíjense, van a ver bailar a los diablos, a los demonios ahí. Se ponen así máscaras de demonios y les gusta a los chiquillos. Dice: por eso no fuimos a la reunión, hermano. De hecho, hay niños que quieren ser santiaguitos. Y todavía hasta sus hijos quieren vestirse de así de diablitos. Dice: es que a mí me gusta Santiaguito. Dice: no descuides el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios que hay en ti? Dice aquí: ese don lo has recibido mediante profecía con la imposición de las manos de él. Ya está, y otra vez, la imposición de las manos, el don de Dios. No lo descuides. Si recibes, hermano, si eres lleno del Espíritu Santo, si eres bautizado en el Espíritu Santo, no lo descuides. Me decía hace unos días mi hermano, me decía: ya no te oigo hablar en lenguas. Y le digo: no, sí, sigo hablando en lenguas. Es más, yo les quiero decir, nada más que he aprendido a hacerlo no en público, cuando no hay un propósito. Voy a Chocamán, por ejemplo, me deleito en ir a Chocamán manejando, porque yo voy orando y voy hablando en lenguas. De regreso igual. Y eso hace que ni sientan bien. Bueno, se hace cortito. Se hace cortito el viaje. Bueno, bueno, pero se me hace cortito el viaje porque voy orando en lenguas, vengo orando en lenguas, me fascina así, porque ahí nadie me oye y hablo con libertad. Pero, hermano, no descuidemos. Una vez que lo recibamos, ya no lo resistí, ya lo tengo, no lo descuides. No lo apagues. Miren lo que dice. Vamos rápidamente en Efesios. A ver, no, 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19. Miren lo que dice.
Dice, no apagues. Está un texto cortito. Es uno de los textos más cortitos de la Biblia. No apaguéis a quién. ¿Cómo? Dijimos que lo puede uno resistir, lo puede uno contestar o lo puede uno. Y cuando dice apagar, ¿qué sucede? Cuando lo apagas un fuego, ¿qué pasó? Se extinguió. Ahora, entonces su gran amor, si ya te diste cuenta, dices, caray, si tengo el Espíritu Santo, no he buscado la llenura, no me he entregado totalmente. Dice el Señor, Jesús dice, no, Dios no apaga el fuego que aún me hay. O sea, no lo apaga. Si ya nada más te queda echando, está echando un grito, ya no está apagado. Bueno, de ahí se puede avivar la obra, de ahí se puede avivar el fuego. Pero dice, no lo apagues. Es algo tan valioso el Espíritu Santo, hermano. Es lo que nos va a transformar, es lo que nos va a levantar. Cristo viene por su iglesia, pero el que tiene el Espíritu Santo, hermanos, si entendemos eso, le vamos a dar valor. Decía el salmista, lo escribieron el día jueves, decía el salmista, he amado tu palabra más que el oro. Y luego dice, más que el oro refinado. ¿Saben qué cosa quiere decir eso? Que usted se va a ganar un lingote de 20 kilos. Un lingote de oro se va a ganar. Pero es justamente el día domingo, se lo van a dar a las 10 de la mañana. ¿Qué hace? No, pero es que la palabra total se aguanta. Me voy al lingote de oro. ¿No? Bueno, hasta yo lo haría. No sé, no, sí me están viendo así como que el carnal otro, nuestro pastor, nosotros no. Yo amaría la palabra antes que el oro. ¿No? Pero hermano, el salmista sí dice, he amado tu palabra más que el oro refinado. O sea, ¿qué le damos valor, hermano? Dice, donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde esté tu corazón, allí está tu tesoro. Y Jesús aconseja y dice, haced tesoros en el cielo, donde ni el óxido ni el orín corrompe. Sí, lo dice ya se me olvidó el texto, ya perdí. Pero dice, haced tesoros en el cielo, donde ni el óxido ni el orín corrompe. ¿Sí? Entonces, hermano, hagamos tesoros, démosle valor, porque a lo que valoramos es lo que invertimos tiempo. A ver, todo lo que tú valores es lo que inviertes tiempo. Todo lo que tú valores. Si tú valoras a tus hijos, les inviertes tiempo. Le compras lo mejor. Si tú valoras a tu cónyuge, igual. ¿Verdad? Entonces, todo lo que valoramos, convertimos. ¿Cuánto valora usted de Dios? Eso es lo que usted. Pero aquí dice, regrese por favor a Timoteo. Regrese a Timoteo 4, 13, 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate. Subraya algunas palabras. Allí, hermano, por favor. Subraya algunas palabras. Ocúpate. No es, ¿sabe que estaba yo viendo en un comentario? Estaba yo viendo en un comentario y dice que esto es un imperativo, es una orden. No era un consejo, era una orden. Ocúpate. Ya que tienes el don, ya que tienes el Espíritu Santo, ocúpate, permanece. Subraya esa palabra, permanece. Para tu aprovechamiento. Hermano, ¿sabe quién se va a beneficiar si usted se ocupa? Si usted permanece en las cosas espirituales. Dice que para nuestro aprovechamiento. Nada más que no le entendemos esto. De verdad, yo se los digo. En algún momento yo pensé, malgasté mi juventud.
Porque de verdad cuando yo estaba joven, hace ya 40 años, hermanos, mi pastor me decía, hay que ir a orar a tal parte. Y a veces estábamos trabajando en banco. Mi esposa siempre ha sido una mujer que me ha apoyado en el ministerio. Luego me decía, deja, yo termino ahí, vete a orar por la persona que ya me tiene. Me iba. Y me decía una hermana que estuvo con nosotros la semana pasada, me decía, hermano, yo lloraba porque lo veía yo con sus zapatos rotos. Usted andaba orando por la gente y sus zapatos rotos. Le digo, lo bueno es que no me di cuenta yo. Sí, hubo un momento donde pasábamos una crisis y suelo caminar chueco, entonces se había gastado el tacón y luego la parte de en medio pues, se había gastado y se veía. Entonces yo no me daba cuenta, pero cuando oraba yo, ¿qué expone uno? Tu dedo roto. ¿Verdad? Y no me daba yo cuenta hasta que me dijeron, una vez que aquí traes el zapato roto. Voy a mandar a cambiar suela. Pero hermano, ¿saben qué? Una cosa no me olvido. Sí, en el momento que vivía yo decía, híjoles, mira, hay otro que vive en pecado, que hace lo malo, está yendo más mejor que a mí, yo decía, ya tiene 3 taxis, entonces se jacta de que me decía religioso, aleluya. Y yo decía, no, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero llenarme, quiero orar más, quiero leer la Biblia. Ya no voy a dejar eso, voy a meterlo en trabajo. Y sabe una cosa, hoy le doy gracias a Dios. Hoy le doy gracias a Dios porque Dios no es deudor de nadie. Amén. ¿Sabe qué? En ese momento no tenía yo zapatos. Hoy me sobran zapatos. Le digo a mis hijos, no me compren ya zapatos, por favor. Porque me dice uno, papá, dime de qué número casas, voy a enviar un zapato. Digo, ya no, por favor. Hasta a mis hijos se le ocurrió regalarme ahora. Le digo, no, ya, por favor. Sí, entonces, lo que antes me faltó, hoy me sobra. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios te recompensa con creces. Recuerda, al momento tu carne te cuestiona, tu carne dice no lo hagas, ya bota todo eso, pero persevera, porque así le decía Pablo a Timoteo, ¿sí o no? Amén, sí. Así le decía, ocúpalo, permanece, porque es para tu aprovechamiento, sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Sí, amén. Hermanos, yo sí quiero ocuparme, quiero permanecer. No, nada más, ya recibí el Espíritu Santo, sí lo tengo. ¿Qué hago? Lo he valorado, es valioso, le estoy pidiendo, lléname, quiero renunciar a todo. Porque si está ocupado tu vida en cosas terrenales, cosas materiales, no te va a llenar. No te va a llenar. Todo lo que está lleno no le cabe nada, ¿no? ¿O sí? No. Necesitas volcarte, vaciarte de todo eso para que ahora sí, lléname, Señor. Lléname, estoy vacío, quiero de ti. Y en un momento que menos te imagines, de pronto, ¡pum!, te va a bautizar el Espíritu Santo. Y vas a hablar en lenguas. Y va a ser algo tan hermoso. De verdad, es una experiencia única. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Ahora, no caigamos en los excesos. Porque algunos no creen en el Espíritu Santo porque dicen, no, pero ¿para qué hay iglesias donde se caen, se desmayan y todo? No, el Espíritu Santo es algo tan hermoso. Y decía una persona, ¿y qué tal si recibo un demonio? Dice Jesús, dijo Jesús, si tú pides el Espíritu Santo, no tenemos un Padre malo que nos va a dar. Dice, ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más hará vuestro Padre si le pides Espíritu Santo? Pida el Espíritu Santo. O sea, es importante el Espíritu Santo porque la obra es de Él, vas a experimentar cosas. Entonces, esos puntos creo que lo vimos. ¿Recibiste el Espíritu Santo o qué? Qué bueno. ¿En qué fuiste bautizados? Mediante la disposición de manos. Estas cosas yo quiero que lo recuerden. Y pues es básicamente lo que quería ministrar, quería que
aprendiéramos. Quiero que terminemos con este texto, ya que mismo Pablo aconsejaba a la iglesia de Gálatas. Pablo había visitado a la iglesia de Gálatas y recuerden, les hablaba de que no se dejen engañar por los judaizantes. En el capítulo 5 del versículo 16 dice, Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo, eso es algo que yo también lo digo. Anden en el Espíritu, busquen las cosas del Espíritu, satisfagan al Espíritu, no satisfagan la carne. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque mire, dice acá el versículo 17, dice, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra, y estas se oponen entre sí. ¿Para qué? Cuando te está diciendo el Espíritu, ayuna, la carne te va a decir, mira lo bonito que te hicieron, ¿cómo lo vas a dejar? No, y mira las picaditas, tempranito, no, ¿cómo las vas a? Y ese día, hasta la vecina te llega a ofrecer. ¿Qué cree? Hice una comidita y me acordé de ustedes. ¿De verdad? Porque el enemigo te va a proveer para la carne para que no hagas lo que quieres, dice ahí, ¿sí o no? Porque muy dentro nosotros a veces sí, hoy voy a orar, y ese día te visitan y ese día y no oras. Hoy voy a ir a la iglesia. No, sí, ya no tengo. ¿Y qué crees? Ese día te llegan a invitar, a visitar, a ver qué, pero va. Por eso dice ahí muy claramente el 17, yo quiero que lo tomen en cuenta, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagas lo que quieres. Yo sé que todos nosotros decimos, yo sí quiero del Espíritu, yo sí quiero ser lleno, quiero ser bautizado del Espíritu. Pero hay que someter a la carne. Si el Espíritu Santo está sobre nosotros, podemos hacerlo. Eso es lo que quería compartir. Pónganse de pie en nombre de Jesús. Toma usted la decisión. Padre, te agradezco en esta mañana, este mediodía, por este tiempo de meditación en tu palabra. Qué importante es que no solamente aprendamos la doctrina del Espíritu Santo, sino que sepamos que lo hemos recibido, que vives en nosotros, que podemos ser llenos de ti, pero hay que tomar decisiones en nuestra vida si seguimos conformándonos a la imagen y semejanza y a los criterios de este mundo, o queremos ajustar nuestra vida a tu voluntad perfecta.